Ahora vamos a derivar utilizando la regla de la cadena. Esta se utiliza para cuando tengo una composición de funciones, o sea, que tengo una función dentro de otra función. Esto es, cuando tengo una función f de u, significa que tengo dentro de la función f una función u. Y para derivar esto con regla de la cadena, se aplica primero la derivada de la función f y por la derivada de u, o sea, por la derivada de la función que está dentro de f. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver la función f de x igual a seno de 3x. Aquí puedo ver dos cosas. Primero, que en la función seno tengo otra función dentro de ella. O sea que dentro de seno tengo la función 3x. Voy a recordar que por fórmulas la derivada de seno sería igual a coseno. Aquí puedo ver ya la fórmula que me dice seno de u. Su derivada va a ser coseno de u por du en dx. Volviendo a mi ejemplo, puedo ver que la función que está dentro, o sea mi u, va a ser 3x. Y la función f de u va a ser seno de u. En regla de la cadena siempre voy a empezar a derivar por la función que está más afuera y después me voy derivando hacia adentro. La derivada de cada una de estas funciones, por ejemplo la derivada de u, pues sería simplemente 3. Y la derivada de f, o sea f' de u, sería coseno de u. Y ya aplicando regla de la cadena, que tenemos que es la derivada de f de u por la derivada de u, nos queda ya aplicado en nuestra función que la derivada será coseno de 3x por ser la derivada de f de u por 3, ya que esta es la derivada de u. Ya por último, podemos acomodarla de la siguiente manera y nos quedaría que la derivada es 3 coseno de 3x. Otro ejemplo a resolver es la función e a la coseno de x. Aquí puedo ver que mi función más externa es el exponencial, es e, y dentro del exponencial tengo la función coseno de x. Entonces voy a aplicar la fórmula de derivación de e a la u, que sería e a la u por la derivada de u. Si quiero mostrar los pasos, puedo ver que mi función aquí u sería coseno, mi función f sería e a la u, la derivada de cada una, pues la derivada de coseno sería menos seno y la derivada de f de u sería e a la u. Y aplicando regla de la cadena sería la derivada de f de u por u'. Entonces en este caso sería como la derivada de e a la coseno de x es igual e a la coseno de x por la derivada de u. Y la derivada de u es menos seno de x. Y el resultado final ya lo puedo acomodar como la derivada de la función es igual a menos seno de x por e a la coseno de x. Un ejemplo más sería la función logaritmo natural de x cuadrada más 5x más 4. Veo que la función externa sería el logaritmo natural y dentro de ella tengo un polinomio que es el x cuadrada más 5x más 4. Entonces voy a aplicar la derivada de logaritmo natural de u, que en este caso es 1 sobre u, por du. Desglosando mis funciones, tengo que la función u es el polinomio x cuadrada más 5x más 4. F de u quedaría como logaritmo natural de u. Y aquí tengo cada una de sus derivadas. La derivada de u sería 2x más 5. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre u. Entonces, aplicando regla de la cadena, que sería f' de u por u', quedaría como quedamos 1 sobre u, en este caso sería 1 sobre x cuadrada más 5x más 4 por la derivada de u, que es 2x más 5. Y ya acomodando la respuesta, me quedaría que la derivada de la función sería 2x más 5, todo entre x cuadrada más 5x más 4.